Hubo un tiempo en que viajar en tren en España era una mezcla de paciencia y resignación. Vagones ruidosos, trayectos interminables, estaciones abarrotadas, asientos duros y un calor sofocante en verano. Viajar era una necesidad, no un placer. Hasta que un día apareció algo distinto. Algo que rompía con todo lo conocido. Un tren que no se parecía a ningún otro. Plateado, elegante, silencioso. Un convoy que parecía flotar sobre los raíles mientras el resto del país aún vivía en blanco y negro. Ese tren fue el Talgo 3, y su aparición marcó un antes y un después en la historia del ferrocarril español. Era 1964. España estaba inmersa en una lenta pero imparable transformación. Las ciudades crecían, las autopistas se extendían, la televisión comenzaba a instalarse en los salones, y la industria buscaba abrirse paso en un mundo cada vez más competitivo. En medio de este paisaje de contrastes, el ferrocarril aún arrastraba las limitaciones de un siglo anterior. Pero en un rincón de la ingeniería española, un grupo de técnicos y visionarios se empeñaba en hacer algo diferente. No solo mejorar lo existente. No solo actualizar lo viejo. Sino imaginar el futuro. Y lo imaginaron con forma de tren. Un tren articulado, ligero, con ruedas independientes, sin necesidad de girarse en las estaciones, con aire acondicionado de serie y capacidad para cambiar de ancho de vía sin detenerse. Una locura para muchos. Una promesa para unos pocos. Ese proyecto tomó forma bajo el nombre de Talgo 3, la tercera generación de una idea que venía gestándose desde hacía décadas. Una idea que nació con Alejandro Goicoechea y que tomó impulso con el respaldo empresarial de José Luis Oriol. Juntos fundaron Patentes Talgo, y juntos desafiaron las convenciones del transporte ferroviario con un principio simple: si el mundo no te da el tren que necesitas, constrúyelo tú. Ya con el Talgo 2 habían demostrado que España podía diseñar material rodante moderno, eficaz y elegante. Pero el Talgo 3 sería otra cosa. Un salto cualitativo. Un símbolo del futuro en movimiento. Y para construirlo, Talgo recurrió a lo mejor de la industria nacional. Las carrocerías fueron fabricadas por CASA, la empresa aeronáutica española, con aluminio ligero y resistente. La estructura era remachada, como los aviones. El diseño, aerodinámico. La composición, semipermanente y articulada. Todo era nuevo. Todo estaba pensado desde cero para una nueva manera de entender el viaje. Visualmente, era imposible confundirlo con ningún otro tren. El brillo metálico de su librea, la línea roja que lo atravesaba de punta a punta, las ventanillas perfectamente alineadas, la silueta baja y alargada. Era un tren que imponía desde el andén. Pero el verdadero cambio se percibía dentro. Cuando uno subía a bordo, descubría un ambiente climatizado, asientos reclinables, suavidad en el desplazamiento, y sobre todo, silencio. Un silencio que sorprendía. El ruido de las ruedas, el traqueteo de los viejos trenes, parecía haber desaparecido. Viajar en el Talgo 3 no era solo moverse de un sitio a otro. Era vivir una experiencia distinta. Una experiencia moderna, fluida, cómoda. Para muchos españoles, acostumbrados a trenes con décadas de antigüedad, era la primera vez que sentían que el futuro había llegado a las vías. Y sin embargo, detrás de esa imagen moderna había años de trabajo, de pruebas, de errores, de decisiones difíciles. Porque el Talgo 3 no nació de la noche a la mañana. Su historia comenzó mucho antes. Antes del aluminio, antes de la librea roja, antes incluso de que se soñara con romper récords de velocidad o cruzar fronteras sin detenerse. Todo empezó con una pregunta. ¿Y si pudiéramos construir un tren que no se pareciera a ninguno? La historia del Talgo 3 no comenzó con planos ni con maquetas. Comenzó con una necesidad. A finales de los años 50, los ingenieros de Patentes Talgo sabían que el Talgo 2, aunque innovador para su tiempo, había llegado a su límite. Había demostrado que un tren articulado, ligero y eficiente era posible. Pero también evidenciaba ciertas limitaciones: su capacidad era reducida, la composición no era reversible, y la integración con locomotoras estándar aún dejaba margen de mejora. Además,
el Talgo 2 no podía competir en igualdad de condiciones con los nuevos trenes europeos que se estaban proyectando en Francia, Alemania o Italia. Si España quería estar en la conversación ferroviaria del continente, necesitaba algo más que una evolución, necesitaba un salto técnico y operativo. Un tren que no solo fuera diferente, sino mejor. Así comenzó la fase de diseño del Talgo 3. No era un proyecto improvisado, sino una respuesta estratégica a los desafíos de una red ferroviaria que requería eficiencia, fiabilidad y rapidez. Y esa respuesta debía construirse desde cero. El primer gran cambio fue estructural. Se decidió abandonar el esquema de coches acoplados individualmente para adoptar una composición semipermanente y articulada, en la que los coches estuvieran unidos por un sistema de ejes compartidos. Este diseño reducía significativamente el peso total del tren, eliminaba vibraciones innecesarias y aumentaba la estabilidad en curvas. También facilitaba una distribución de masas mucho más equilibrada y permitía un diseño de coches más bajos, lo que contribuía a mejorar la aerodinámica y reducir el centro de gravedad. El siguiente desafío fue la carrocería. En lugar de utilizar materiales convencionales, Talgo recurrió a la Construcciones Aeronáuticas S.A. Casa, especializada en trabajar con aluminio. De esa colaboración nació un cuerpo de tren liviano, resistente y visualmente impactante. El remachado, visible en las carrocerías, le daba al Talgo 3 un aspecto técnico, casi aeronáutico. Parecía más un avión sobre raíles que un tren clásico. También se rediseñó el interior desde cero. El confort pasó a ser prioridad, aire acondicionado de serie, asientos ergonómicos y reclinables, excelente insonorización y una nueva distribución del espacio que mejoraba la accesibilidad. El tren ya no era un simple medio de transporte, era un entorno pensado para el bienestar del viajero. Pero no todo era comodidad. Talgo también debía pensar en la operación. Uno de los principales problemas del material convencional era la necesidad de girar las composiciones al final de cada trayecto. Esto consumía tiempo, ocupaba recursos humanos y requería instalaciones especiales. Por eso, el Talgo 3 se diseñó con bidireccionalidad total, su composición era perfectamente simétrica, y el uso del furgón generador o manso, en cada extremo permitía enganchar cualquier locomotora en cualquiera de los dos sentidos sin necesidad de girar el tren. Así, entre 1960 y 1962, los primeros remolques del Talgo 3 comenzaron a tomar forma. Se probaron materiales, se ajustaron diseños, se refinaron detalles técnicos. El objetivo era claro, lograr un tren más rápido, más fiable y más avanzado que cualquier otro construido hasta entonces en España. En agosto de 1964, tras varios meses de pruebas y ajustes, el Talgo 3 debutó comercialmente en la línea Madrid-Barcelona, remolcado por las nuevas locomotoras diésel hidráulicas de la serie 2000T, fabricadas por Krauss-Maffei en Alemania. Fue un estreno por todo lo alto, puntual, silencioso, cómodo, y sobre todo, moderno. Desde el primer viaje, el público notó la diferencia. No era solo la estética. No era solo el aire acondicionado. Era la experiencia, menos ruido, más suavidad, más velocidad. Era otra forma de viajar, y eso no pasó desapercibido. Pero lo que nadie sabía en aquel momento era que el Talgo 3 aún tenía un as bajo la manga. Un avance que cambiaría para siempre la forma en que los trenes cruzaban las fronteras en Europa. Hasta finales de los años 60, todo tren que saliera de España hacia el resto de Europa se encontraba con un obstáculo casi insalvable, el ancho de vía. Mientras la mayor parte del continente utilizaba el ancho estándar europeo de 1435 milímetros, la red ferroviaria española se construyó con un ancho ibérico de 1668 milímetros, lo que impedía una circulación directa entre países. Cuando un tren español llegaba a la frontera, los pasajeros debían bajarse, cambiar de tren, y continuar el viaje en otra composición compatible con la vía francesa. Este problema logístico, técnico y humano era una barrera real para la integración ferroviaria europea. Pero Talgo, una vez más, no se resignó. Decidió resolver el problema con tecnología. En 1968, tras años de investigación y pruebas, nació una versión mejorada del Talgo 3, el Talgo 3 RD, cuyas siglas significan rodadura desplazable.
Y lo que ofrecía era tan revolucionario como sencillo en su planteamiento, un sistema que permitía al tren cambiar de ancho de vía sin detenerse, de forma automática, mientras pasaba por una instalación especialmente diseñada. El principio era ingenioso. Cada eje del tren podía deslizarse lateralmente sobre un bastidor móvil, adaptando la distancia entre ruedas al ancho de vía correspondiente. Todo el proceso se realizaba a baja velocidad, sin que los pasajeros tuvieran que abandonar sus asientos. Era una operación invisible para el viajero, pero crucial para la eficiencia del servicio. Lo que antes requería una molestia y una espera, ahora se convertía en una simple transición. Como si la frontera ya no existiera. Este avance situó a Talgo en la vanguardia mundial. Ningún otro fabricante ferroviario ofrecía en ese momento un sistema de cambio de ancho tan práctico, probado y comercializable. Y con esta tecnología, España ya no era una isla ferroviaria. Podía, por primera vez, conectar directamente con el corazón de Europa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En 1969 se inauguró el Catalán Talgo, una conexión directa entre Barcelona y Ginebra, sin necesidad de transbordos, con paso fluido por la frontera franco-española gracias al sistema RD. Este tren no solo fue una novedad tecnológica, fue un símbolo diplomático. España entraba así, de pleno derecho, en la red Trans-Europe Express, TEE, el selecto club de trenes internacionales de lujo que recorrían el continente uniendo capitales y grandes ciudades con velocidad, confort y prestigio. El Catalán Talgo era todo eso y más. Circulaba con puntualidad suiza, cruzaba los Pirineos con elegancia, y ofrecía un nivel de confort que no tenía nada que envidiar a los mejores trenes alemanes o franceses. Además, lucía con orgullo los colores y el diseño del Talgo 3RD, que ya para entonces se había convertido en un icono visual de la ingeniería ferroviaria española. Este hito no fue aislado. En los años siguientes se ampliaron los servicios internacionales con material Talgo. En 1974 se introdujo el Barcelona Talgo, un tren nocturno con coches cama que conectaba Barcelona con París. Viajar de noche en un Talgo con cama, climatización y silencio era, para muchos pasajeros, una experiencia comparable a la de un hotel rodante. El sistema de rodadura desplazable no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que marcó una nueva forma de concebir la interoperabilidad ferroviaria. Lo que Talgo había conseguido no era una solución improvisada para un problema puntual, era un modelo exportable, replicable, y sobre todo, escalable a otras composiciones futuras. Porque con el Talgo 3RD, cruzar fronteras ya no era un problema técnico. Era una cuestión de diseño. Para muchos españoles de los años 60 y 70, subirse a un Talgo 3 era una experiencia inolvidable. Bastaba con ver llegar la composición plateada a la estación para notar que aquel tren no era como los demás. Tenía una presencia distinta, casi majestuosa. Su diseño bajo, articulado, fluido, su franja roja, el silbido limpio de sus frenos. Todo en él transmitía una sensación de modernidad que desentonaba, para bien, con el paisaje ferroviario español de la época. Y no solo era una cuestión de imagen. Renfe, que había apostado fuerte por el Talgo 3, lo convirtió rápidamente en la joya de su corona. A partir de su entrada en servicio en 1964, el nuevo tren fue asignado a las rutas más importantes, aquellas con más demanda y mayor valor estratégico, Madrid-Barcelona, Madrid-Irún, Madrid-Cádiz, Madrid-Málaga, entre otras. Estas líneas eran, en cierto modo, las arterias principales del país. Comunicaban el centro con los extremos, el norte con el sur, el este con el oeste. Y hasta entonces, las distancias se medían más en horas que en kilómetros. Pero el Talgo 3 empezó a cambiar esa percepción. Redujo tiempos de viaje, mejoró la fiabilidad de los horarios, y ofrecía un confort desconocido hasta el momento. Renfe lo sabía, y por eso lo convirtió en un producto especial. A los servicios operados con Talgo 3 se les aplicaba un cargo adicional, una tarifa especial conocida como el suplemento de velocidad. Esta denominación, que hoy puede sonar extraña, tenía una lógica poderosa en su momento. Quien quería viajar más rápido, más cómodo y con mejores servicios, debía pagar un poco más. Y la gente lo pagaba con gusto. Porque ese suplemento daba acceso a un tren climatizado, con asientos reclinables,
mayor espacio personal, ventanillas panorámicas y un entorno insonorizado. Además, el Talgo 3 no solo ofrecía una nueva forma de viajar, ofrecía una nueva forma de sentirse viajero. Era el símbolo de un país que aspiraba al progreso, a la eficiencia, al confort, a Europa. El servicio a bordo también marcó un antes y un después. El personal era seleccionado cuidadosamente, la puntualidad era prioritaria, y se ofrecían pequeñas atenciones que elevaban la experiencia general. Para muchos pasajeros de clase media en ascenso, el Talgo 3 no era solo el tren rápido, era el tren moderno, el tren aspiracional, el tren del prestigio. Incluso su impacto cultural fue notable. En una época sin trenes de alta velocidad, sin AVE, sin cercanías modernas, el Talgo 3 era lo más cercano a un símbolo nacional de tecnología puntera. Se convirtió en protagonista de anuncios, en fondo para fotografías familiares, en modelo para maquetas de juguete, en parte del imaginario colectivo de toda una generación. Y como si fuera poco, su rendimiento técnico también acompañaba. Aunque su velocidad máxima comercial era de 140 km por hora al inicio, el tren ofrecía una aceleración suave, un comportamiento ejemplar en curva, y una eficiencia energética sorprendente gracias a su bajo peso. En 1986, tras varias actualizaciones, su límite comercial se elevó a 160 km por hora, consolidando su posición como el tren más rápido del país, hasta que llegara a la alta velocidad. Pero antes de ser reemplazado, el Talgo 3 dejó una huella profunda. No solo por su tecnología, sino porque durante 2 décadas completas fue el rostro visible del mejor ferrocarril español, el embajador de Renfe ante su propia población. Porque si alguien pensaba en viajar bien, pensaba en Talgo. A mediados de los años 70, el Talgo 3 ya se había consolidado como el tren más moderno, fiable y reconocido de la red española. Pero su historia estaba lejos de haber alcanzado su techo. Al contrario, estaba a punto de entrar en una etapa de madurez tecnológica y diversificación que ampliaría aún más su impacto dentro y fuera de las fronteras. Porque el Talgo 3 no solo evolucionó, se reinventó. Una de las mejoras más significativas llegó en su capacidad para alcanzar mayores velocidades. En su configuración original, la velocidad máxima comercial era de 140 km por hora, ya notable en una red ferroviaria limitada por trazados complejos y material convencional lento. Pero gracias a las características inherentes de su diseño, su ligereza, su centro de gravedad bajo, su rodadura guiada entre coches y su excelente estabilidad, el Talgo 3 estaba preparado para mucho más. Y lo demostró. En 1972, durante una serie de pruebas técnicas, una composición Talgo 3 remolcada por una locomotora diésel hidráulica Krauss-Maffei 3000T, más adelante conocida como Serie 353, alcanzó nada menos que 222 km por hora, estableciendo así el récord mundial de velocidad para un tren diésel. Un récord que no solo se mantuvo durante años, sino que ponía a la tecnología ferroviaria española en la élite mundial. No era Francia, no era Alemania, no era Japón. Era España quien lideraba, por un momento, la carrera por la velocidad sobre raíles. Pero mientras el Talgo 3 brillaba en el día, sus responsables también vieron en la noche una oportunidad. La empresa supo que el confort, la insonorización y la estabilidad del tren lo convertían en un candidato ideal para el servicio nocturno. ¿Por qué no aprovechar esas cualidades para transformar los largos viajes nocturnos en experiencias de descanso reales? Así nacieron los Talgo 3 con coches cama, adaptados especialmente para rutas internacionales de larga distancia. El ejemplo más emblemático fue el Barcelona Talgo, inaugurado en 1974, que unía la ciudad condal con París. Un trayecto de más de 1000 kilómetros que, por primera vez, podía realizarse sin trasbordos, sin pérdida de confort y con un nivel de servicio que competía con el de los mejores hoteles móviles de Europa. Los coches cama Talgo ofrecían cabinas privadas, climatización individual, cortinas de oscurecimiento total, y sobre todo, un silencio absoluto. Quienes viajaban de noche en uno de estos trenes no solo ahorraban tiempo, ganaban calidad de vida. Muchos viajeros de negocios, diplomáticos, familias enteras, recordaban con admiración el momento en que se acostaban en Barcelona y despertaban cruzando el Sena, con la Torre Eiffel saludando a lo lejos. Y detrás de esta expansión nocturna estaba, una vez más, la rodadura desplazable RD. Sin ella,
nada de esto habría sido posible. El Talgo 3 no era solo un tren rápido o cómodo, era un puente móvil entre países. Un sistema de ingeniería que permitía a España mirar de tú a tú a las grandes potencias ferroviarias europeas. Durante esa década, el Talgo 3 se convirtió en sinónimo de fiabilidad, versatilidad y prestigio. Funcionaba de día y de noche. En rutas nacionales y en enlaces internacionales. Con pasajeros de negocios y con familias. Con asientos y con camas. Y siempre con un nivel de excelencia operativa que lo hacía destacar frente a cualquier otro material rodante en la red. Parecía que nada podía detenerlo. Pero el tiempo, como siempre, avanza. Y en los años 80, comenzaban a llegar nuevas generaciones de trenes. Trenes con pendulación, con mejores aceleraciones, con mayores velocidades. El reinado del Talgo 3 aún no había terminado, pero las señales de cambio ya estaban sobre los raíles. Los años 80 trajeron consigo una nueva etapa en la historia del ferrocarril español. Era el tiempo de la innovación aplicada a gran escala, de las redes en expansión, de los primeros pasos hacia lo que más tarde se conocería como alta velocidad. Y como en toda evolución tecnológica, los pioneros, por brillantes que fueran, comenzaban a quedar desplazados por nuevas generaciones de máquinas más rápidas, más complejas y con tecnologías emergentes. Así fue como, poco a poco, el Talgo 3 fue dejando de ser el protagonista, para convertirse en el veterano respetado. En 1980, Patentes Talgo presentó al mundo su siguiente creación, el Talgo 4, un modelo que mantenía las bases técnicas del diseño articulado, pero incorporaba un avance fundamental, la pendulación pasiva. Este sistema permitía que los coches se inclinaran ligeramente en las curvas, compensando la fuerza centrífuga y permitiendo mayores velocidades sin sacrificar la comodidad del pasajero. Era una solución brillante a uno de los principales problemas del trazado ferroviario español, su alta sinuosidad. Con la pendulación pasiva, los Talgo 4 podían mantener velocidades altas en curvas cerradas sin que el viajero notara molestias. Y eso, naturalmente, los convertía en la opción ideal para renovar los servicios estrella de Renfe. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, se incorporaron también los Talgo BI 200, aún más avanzados en velocidad, confort y capacidad de tracción eléctrica. El despliegue de estos nuevos modelos era imparable, y las líneas de mayor demanda comenzaron a sustituir progresivamente al Talgo 3 por sus herederos naturales. Pero el Talgo 3 no desapareció. Resistió. Y lo hizo con dignidad. Mientras los nuevos trenes se destinaban a las rutas más mediáticas, el Talgo 3 se reubicó en servicios secundarios, refuerzos en temporada alta, rutas con menor demanda o enlaces entre ciudades que aún no contaban con material más moderno. También se mantuvo activo en ciertos trayectos internacionales donde el sistema RD seguía siendo vital, y donde su fiabilidad seguía siendo una ventaja competitiva. Porque si algo definía al Talgo 3 era precisamente eso, su fiabilidad. Pocas composiciones ofrecían un nivel de mantenimiento tan eficiente, con costes operativos tan bajos y una tasa de incidencias tan reducida. Era un tren maduro, sí, pero también robusto, noble y obediente. Y además, tenía algo que ningún nuevo modelo podía ofrecer, historia. Los maquinistas lo conocían como a un viejo amigo. Los viajeros frecuentes lo respetaban como al tren que les había llevado a su primer destino importante. En un mundo que empezaba a moverse cada vez más rápido, el Talgo 3 representaba una tecnología viva, aún en servicio, aún útil. Esa longevidad no fue casual. Fue fruto de un diseño extraordinariamente adelantado a su tiempo. Pocas veces en la historia del ferrocarril español un tren había conseguido mantenerse operativo y competitivo durante más de 4 décadas. Y aunque ya no encabezaba los carteles de los trenes estrella, seguía rodando. Silencioso. Elegante. Incansable. Pero el futuro ya estaba en marcha. Y con la llegada de la alta velocidad, el ancho internacional, las líneas AVE y los nuevos trenes Alvia con cambio de ancho automático, el espacio del Talgo 3 en la red comenzaba a estrecharse. La retirada, aunque inevitable, no sería repentina. Sería lenta, escalonada, y en muchos casos, dolorosa para quienes lo habían acompañado durante toda una vida. Todo tren,
por muy legendario que sea, llega un día a su última estación. En los años 2000, la red ferroviaria española estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Las nuevas líneas de alta velocidad se multiplicaban, los servicios AVE conquistaban trayectos antes imposibles, y los trenes Alvia introducían tecnologías modernas con cambio de ancho automático, pantallas de información, sistemas de tracción eléctrica y velocidades comerciales muy superiores. En este nuevo escenario, el Talgo 3, aunque aún fiable, comenzó a resultar insuficiente. No por fallos técnicos, que eran escasos, sino por una simple cuestión de exigencias del mercado. Los viajeros pedían más. Más velocidad, más servicios digitales, más conectividad, más prestaciones modernas. Y Renfe, como operador, necesitaba adaptar su oferta a esa nueva demanda. Así comenzó la retirada progresiva de uno de los trenes más longevos y queridos de la historia del ferrocarril español. No fue una despedida repentina, ni traumática. Fue un proceso lento, casi silencioso, como si nadie quisiera decirle adiós del todo. Durante los primeros años del nuevo milenio, el Talgo 3 fue desapareciendo de los horarios poco a poco. Primero en las grandes rutas, luego en los servicios internacionales, después en los refuerzos de temporada. Su presencia se redujo a trenes ocasionales, sustituciones puntuales o trayectos específicos donde todavía se le necesitaba. Pero el final estaba cada vez más cerca. El último Talgo 3 convencional en prestar servicio regular lo hizo en julio de 2009. Fue un trayecto sin anuncios, sin prensa, sin homenajes oficiales. Solo los ferroviarios y algunos entusiastas sabían que aquel tren que salía de la estación por la mañana estaba haciendo historia. Era el cierre de un capítulo que había comenzado 45 años antes. Unos meses más tarde, en diciembre de 2010, se despidió también el último Talgo 3 RD, el que aún cruzaba la frontera, el que había sido pionero en el cambio de ancho en marcha, el embajador internacional del ferrocarril español. Su retirada marcó el fin definitivo de la era Talgo 3 en operación comercial. Para muchos fue una despedida agridulce. Por un lado, era lógico, los nuevos trenes ofrecían todo tipo de ventajas y respondían mejor a las necesidades del presente. Pero por otro, con la salida del Talgo 3, se iba también una parte de la historia, un símbolo del progreso que España vivió en la segunda mitad del siglo XX. Los ferroviarios lo sintieron. Los viajeros veteranos lo lamentaron. Los museos y asociaciones ferroviarias empezaron a buscar formas de preservarlo. Porque aunque sus días sobre las vías parecían acabados, su legado no podía perderse. Había nacido como una revolución. Había sido el tren estrella. Había cruzado fronteras, roto récords, marcado generaciones. Y ahora, descansaba. Pero no todo estaba perdido. Porque algunos de esos trenes, lejos de terminar en el olvido, encontrarían una segunda vida en la memoria, el patrimonio y el turismo ferroviario. El 2010 marcó el final de la vida comercial del Talgo 3. Pero no fue su final como máquina, ni mucho menos como símbolo. Porque algunos trenes no mueren. Solo se transforman. Y eso fue lo que ocurrió con varias composiciones del Talgo 3. En lugar de desaparecer en silencio entre vías oxidadas o naves de desguace, algunas unidades sobrevivieron al olvido, gracias a la acción de museos, fundaciones y amantes del ferrocarril que entendieron que aquel tren no podía quedar reducido a una nota al pie de página. Había sido un referente. Un hito técnico. Un ícono cultural. Y eso había que conservarlo. Entre los casos más destacados está la rama Talgo 3 convencional que hoy pertenece a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Esta composición está siendo restaurada con rigor histórico para formar parte de trenes turísticos y circulaciones especiales. Cada detalle, los remaches del aluminio, el mobiliario interior, la librea original, está siendo recuperado con mimo. El objetivo no es solo mostrar un tren antiguo, sino revivir una experiencia completa, como si los años 60 hubieran vuelto sobre raíles. Otra unidad notable es el Talgo 3 RD que permanece bajo la custodia de la propia empresa Talgo. Esta composición fue restaurada con los colores originales de la red Trans-Europe Express, un homenaje visual a su época dorada como tren internacional. De vez en cuando,
esta joya vuelve a rodar en trayectos conmemorativos, exposiciones en movimiento o eventos ferroviarios que reúnen a cientos de entusiastas. En paralelo, varios coches sueltos y elementos originales del Talgo 3 se exponen hoy en museos ferroviarios, como el de Madrid Delicias o el de Vilanova y la Geltrú, donde pueden admirarse no solo los vehículos, sino también la historia que representan. En esas salas, lejos del bullicio de las estaciones, los visitantes pueden descubrir cómo era viajar en el Talgo 3, qué innovaciones ofrecía, cómo se enfrentaba a las curvas, cómo cruzaba las fronteras sin detenerse. Pero no todas las unidades quedaron en casa. En 2008, 16 composiciones Talgo 3 fueron vendidas y enviadas a Argentina, donde se intentó adaptarlas a las necesidades locales de transporte. Aunque la experiencia tuvo altibajos, representó un último intento de dar utilidad operativa a un tren que, pese a sus años, seguía teniendo valor técnico y estructural. Porque si algo quedó claro con el Talgo 3, es que su durabilidad era extraordinaria. Más de 40 años en servicio regular no son casualidad, son prueba de un diseño acertado, de una ingeniería eficaz y de una construcción sólida. Hoy, más de medio siglo después de su puesta en marcha, el Talgo 3 vive una segunda vida. Ya no corre a toda velocidad entre capitales. Ahora rueda despacio, en viajes conmemorativos, o se mantiene inmóvil en una vía museo, pero sigue haciendo lo que mejor sabe, emocionar a quienes lo ven. Porque para muchos, no es solo un tren antiguo. Es una máquina cargada de recuerdos, de infancia, de viajes en familia, de primeras veces. Y cada vez que uno de esos coches se pone en marcha, aunque sea solo por una vez más, algo dentro de la historia del ferrocarril español vuelve a latir. Hay trenes que marcan épocas, y otros que marcan países. El Talgo 3 hizo ambas cosas. Fue mucho más que un modelo de transporte exitoso. Fue el reflejo de una ambición nacional, la prueba tangible de que la ingeniería española podía competir con lo mejor del mundo. Y, sobre todo, fue el vehículo, en todos los sentidos, de una España que, durante la segunda mitad del siglo XX, transitaba desde la tradición hacia la modernidad. Cuando el Talgo 3 apareció en 1964, el país aún arrastraba carencias en infraestructuras, en conectividad, en visión industrial. Pero ese tren, con su diseño aerodinámico, su confort innovador y su tecnología avanzada, se adelantó a su tiempo. Fue una máquina que no solo llevó pasajeros de un lugar a otro, sino que transportó ideas, eficiencia, estética, interoperabilidad, ambición. En términos técnicos, su legado es indiscutible. El uso de ruedas independientes y ejes guiados entre coches adyacentes fue una revolución en estabilidad y suavidad de marcha. La carrocería de aluminio remachado, inspirada en la industria aeronáutica, permitió reducir peso sin comprometer la resistencia. La composición articulada, bidireccional y semipermanente, optimizaba costes operativos y simplificaba las maniobras. Y, por supuesto, la rodadura desplazable del Talgo 3RD cambió para siempre la forma en que se entendían las fronteras ferroviarias. Ese sistema de cambio de ancho de vía, desarrollado y perfeccionado en España, sigue utilizándose hoy en los trenes Alvia y otros modelos Talgo de última generación. Fue, literalmente, una invención que trascendió a su creador. Una solución práctica a un problema histórico, y uno de los avances ferroviarios más influyentes de nuestra ingeniería moderna. Pero más allá de la técnica, el Talgo 3 dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Se convirtió en parte del imaginario cultural del país. Fue el tren de los viajes importantes, de las excursiones escolares, de los reencuentros familiares, de los primeros viajes al extranjero. Fue el tren que muchas personas recordaban con emoción por el simple hecho de haber sido distinto. Su silueta baja, su librea plateada con la franja roja, su silencio en marcha, su clima interior perfecto, todo en él evocaba algo superior, una experiencia que iba más allá del transporte. Era elegancia sobre raíles. Y ese recuerdo aún perdura en quienes lo conocieron de cerca, y también en quienes hoy lo descubren a través de imágenes, maquetas, vídeos o viajes conmemorativos. Además, el Talgo 3 supo tender puentes, entre generaciones, entre regiones, entre países. Fue el primer tren español admitido en la red Trans-Europe Express, lo que supuso no solo un logro técnico, sino un reconocimiento simbólico. Por fin, España no solo recibía tecnología ferroviaria del exterior.
también la exportaba. También lideraba. Y así, con cada kilómetro recorrido, con cada frontera cruzada, el Talgo 3 fue construyendo un legado que aún hoy se estudia, se admira y se preserva. Porque no fue un tren más. Fue un tren que cambió la historia del transporte ferroviario en España. Y su influencia sigue viva, en cada eje articulado, en cada cambio de ancho, en cada tren moderno que hoy recorre las vías gracias a lo que él demostró que era posible. Hay trenes que van de ciudad en ciudad. Y hay trenes que van mucho más lejos, de generación en generación. El Talgo 3 ya no recorre las líneas principales de España. Ya no cruza los Pirineos. Ya no aparece en los horarios de Renfe. Pero su recuerdo, su legado, sigue muy vivo. Vive en los museos que lo conservan con mimo. Vive en las ramas restauradas que, de vez en cuando, vuelven a recorrer los raíles solo para demostrar que aún pueden hacerlo. Vive en los libros, en los documentales, en las fotografías, en las historias contadas por abuelos y padres. Y vive, sobre todo, en la memoria de quienes, alguna vez, se sentaron en uno de sus asientos, miraron por su ventanilla, y entendieron que estaban viajando en algo especial. Porque el Talgo 3 fue muchas cosas a la vez. Fue tecnología. Fue diseño. Fue velocidad. Fue innovación. Pero también fue emoción. Fue el tren que nos hizo sentir que el futuro ya estaba aquí, rodando con elegancia por nuestras propias vías. Durante más de 4 décadas, conectó ciudades, acortó distancias, unió culturas y tendió puentes, literal y metafóricamente, entre un país que cambiaba a toda velocidad. Desde su debut en 1964 hasta su última circulación en 2010, fue testigo de una España que despertaba, que crecía, que se abría al mundo. Y aunque hoy está en reposo, no ha sido olvidado. Al contrario, ha sido elevado a leyenda. Una leyenda que sigue inspirando a nuevas generaciones de ingenieros, diseñadores y viajeros. Un modelo de cómo un país puede ser protagonista de su propio progreso. Y una lección sobre lo que ocurre cuando la tecnología se une al propósito. Así que si alguna vez viajó usted en un Talgo 3, si lo vio pasar, si lo escuchó llegar, si lo esperó en un andén, probablemente no lo haya olvidado. Y si no lo conoció, esta historia que hoy terminamos de contar es, también, una invitación a descubrirlo. Porque el Talgo 3 no fue solo un tren. Fue, y es, un capítulo brillante de nuestra historia industrial, tecnológica y humana. Y mientras alguien lo recuerde, mientras alguien lo nombre, mientras alguien diga, yo viajé en uno de esos, el Talgo 3 seguirá rodando. ¿Y usted? ¿Llegó a viajar en el Talgo 3? ¿Lo recuerda? ¿Lo vio pasar? Cuéntenos su historia en los comentarios. Porque este canal también es suyo. Y porque mantener viva la memoria de nuestros trenes es una forma de viajar al pasado, para entender mejor nuestro presente. Suscríbase si quiere más historias como esta. Y, como siempre, gracias por acompañarnos hasta la última estación.